biolumi- lumi- bioluminiscente de Puerto Mosquito. En Puerto Rico hay un fenómeno muy interesante donde cuando uno nada en el agua del mar de noche, el mar resplandece alrededor de la persona. Creo que aquí tenemos unas fotos de, no muy buenas esa, perdón, pero otras, a ver si hay otras. Esa es la mano de una persona que está pasando por el agua debajo del mar y el mar resplandece, muy interesante. Las personas disfrutan de hacer canotaje, de nadar en la bahía de Puerto Mosquito, por lo mismo es algo fascinante. Es que, bueno, hay una razón química, hay unos organismos vivos en el agua que son luminescentes, entonces cuando son removidos, cuando son agitados, emiten luz. Entonces muchas personas y muchos turistas van para poder nadar en las aguas bioluminescentes. Para el final del mensaje voy a poder decir la palabra. ¿Qué tal? Pero esto es muy interesante porque cuando las cosas resplandecen en la oscuridad, llaman la atención, ¿verdad? Y eso es algo muy hermoso que ocurre en esas aguas. La Biblia compara la palabra de Dios con una luz, y como vamos a ver hoy día, es una luz que resplandece en las tinieblas, y eso nos beneficia mucho, porque nosotros vivimos en un mundo que está en tinieblas, vivimos en días oscuros. Desde el tiempo que estuvo aquí el Señor Jesús hasta el día de hoy, han sido días malos y han sido días de oscuridad. Entonces necesitamos la luz de la palabra de Dios que brilla en las tinieblas, y vamos a poder escuchar esta tarde un poco de lo que el apóstol Pedro nos dice respecto a la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar en el versículo 12. La semana pasada vimos la primera parte de esta segunda y última carta del apóstol Pedro, por lo menos la última carta que nosotros tenemos. Se aproximaba su muerte, entonces en cierto sentido este es como su testamento, es como sus últimas palabras al pueblo de Dios, a la iglesia. Tal vez él no lo sabía, pero Dios lo sabía, sus últimas palabras a la iglesia de todos los tiempos. Entonces él quería recordarnos de algunas cosas muy importantes, y vamos a ver de qué nos quería recordar. Vamos a empezar en el versículo 12, segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 12. Dice Pedro: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad. Él no duda de eso, que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Él repite, recordar, quiero recordarles, quiero que ustedes recuerden. Es muy importante para él que recordemos lo que él nos está diciendo, aunque ya lo sabemos, pero es importante recordarlo. Versículo 16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido.
nosotros mismos, dice Pedro, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, Pedro nos quiere recordar cosas que para él son de vital importancia. Sabemos, como vimos la semana pasada, lo primero que nos dice es que nosotros debemos procurar crecer en nuestra fe. Debemos no solo quedarnos en la fe y en la profesión de una fe, sino añadir a esa fe virtud, dominio propio, amor fraternal y todo lo demás que él nos dice. Entonces, él nos dice, mira, yo sé que ustedes están confirmados en esto, pero tienen que seguir creciendo. Y luego, ¿por qué es importante? Para Pedro, el centro y el motivo, la motivación principal, lo que impulsa la fidelidad a Dios, el deseo de crecer en el Señor, el deseo de servir al Señor, es que un día Cristo regresa, Cristo viene y vamos a estar ante Él. Su primera carta, esa es la gran motivación de Pedro para la iglesia, es Cristo viene. Prepárense. Él no está dudando de su salvación, como vemos claramente aquí. Pero como Juan también exhorta en su primera carta, no queremos alejarnos de él avergonzados cuando él venga. Queremos estar listos, preparados para poder que no haya ni un instante de vacilación de nuestra parte, sino que nosotros estemos gozosos de ver al Señor, sin nada que esconder, sin nada que ocultar. No que seamos perfectos, pero estamos caminando, manteniendo cuentas cortas con el Señor, como se dice. Cuando le fallamos, le confesamos, seguimos buscándole, caminando con Él, experimentando su bondad. Y Pedro quiere que nosotros como creyentes estemos completamente listos para ese día, como él había dicho, ¿verdad? Que esas puertas se abran ancho para recibirnos, ¿sí? No solamente como que está usando la ilustración, ¿verdad? Como que, bueno, no es que Dios va a ser así, pero estamos haciendo la comparación, ¿no? Según la imagen de Pedro. Como que, bueno, sí puedes entrar. Después de todo, Cristo murió por ti, te amo, eres mi hijo, etcétera, ¿verdad? A veces regresa un hijo a casa y tal vez la recepción es más o menos así, ¿no? Pero hay otros momentos cuando hay una alegría tan enorme, y eso es lo que Pedro dice que queremos ver. Entonces, Pedro continúa y nos dice que esto acerca de que el Señor Jesús va a volver no es un invento. Lo que diríamos en inglés, Pedro diría, we're not making this stuff up. Pedro dice, nosotros vimos al Señor Jesús transfigurado. Vimos con nuestros ojos
su gloria celestial. Escuchamos la voz de Dios hablar desde el cielo y decirle a Jesús, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. We're not making this stuff up. No estamos inventando esto. Nosotros estuvimos con Él en el Monte Santo. Nosotros vimos su gloria, escuchamos la voz del cielo. Porque como vamos a ver en las semanas que vienen, había personas que estaban regando entre el pueblo de Dios otras enseñanzas, sembrando dudas y diciendo, entonces, ¿el Señor Jesús va a volver? ¿Y cuándo? O sea, porque los apóstoles decían que Él regresaba y nunca regresó. Entonces empiezan a torcer el mensaje cristiano y a poner dudas sobre las palabras y las enseñanzas de los apóstoles. Y Pedro dice, we're not making this stuff up. Nosotros estuvimos con el Señor sobre el monte. Entonces, Pedro hace referencia al monte de transfiguración como una prueba, confirmación de la venida del Señor. Vamos a mirar en Mateo esa historia, lo que ocurrió, ese suceso de la transfiguración. Mateo 16, y este es un momento donde tenemos que recordar que cuando los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, cuando Pedro, cuando Pablo, cuando Juan, cuando escribieron sus cartas o sus libros, solo escribieron carta. No empezaron su carta diciendo, versículo 1, Joe Byron, a ti Anita, versículo 2. No, solamente lo escribieron, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar eso. Porque empieza en el capítulo 16 y continúa al capítulo 17. Y dice 16:28, en verdad, hablando del Señor Jesús, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Que algunos de los discípulos que le estaban escuchando, Jesús dijo que no iban a morir hasta que el Señor Jesús, hasta ver al Señor Jesús venir en su reino. Hay que seguir leyendo. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablando, una nube luminosa, nos recuerda la nube que llenaba el tabernáculo y el templo, la gloria Shekinah de Dios. Una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.
Entonces, Jesús menciona antes de la transfiguración, 6 días antes, que algunos de los discípulos lo van a ver venir en su reino. Pedro nos menciona en su carta, donde estamos estudiando, versículo 16, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro está hablando de la segunda venida, está hablando, la frase cuando él dice el poder y la venida, es una estructura en el griego que une las palabras. Por eso algunas versiones traducen la poderosa venida de nuestro Señor Jesús, o la venida en todo su poder. Esta es su venida poderosa, su venida gloriosa, la segunda venida. De eso va a estar hablando Pedro el resto de la carta. Y Pedro está diciendo, cuando nosotros les dijimos que el Señor Jesús viene, no estábamos siguiendo fábulas. Nosotros estuvimos con él sobre el monte, etc. ¿No? Entonces, lo primero que Pedro nos da es su propio testimonio ocular acerca del Señor Jesús. Es bueno recordar que la fe cristiana no es una fe a ciegas. ¿Sabía usted eso? La fe cristiana no es una fe a ciegas, no es creer algo increíble, es creer algo que es creíble, algo que tiene evidencias, o sea, no suficientes evidencias para saciar la mente de la persona que no está dispuesta a ver lo que se puede ver. Pero la fe cristiana se basa en evidencias. Lo que los apóstoles iban predicando era, nosotros vimos al Señor Jesús resucitado. Él es el Mesías. Nosotros lo vimos, comimos con Él, lo tocamos. Nosotros le escuchamos enseñar. La fe cristiana es una fe basada en testimonio ocular, testimonio veraz. En una corte, en cualquier juicio, traen testigos que pueden compartir lo que ellos vieron, ¿verdad? Y esa es evidencia válida. Sobre todo cuando los testimonios coinciden. No de una manera exacta, porque ahí uno dice, bueno, le estaba soplando lo que debía decir, ¿no? Pero cuando cada uno de su perspectiva comparte lo que vio, lo que escuchó, lo que observó, y hay coincidencia en los testimonios, llega a ser pruebas indubitables. En 1 Corintios, Pablo nos dice que este es el evangelio que creemos. Un evangelio de que testigos vieron a Jesús resucitado de entre los muertos después de que soldados romanos expertos en ejecutar a las personas confirmaron doblemente, triplemente que este hombre estaba muerto. Y más muerto no podía estar. Le traspasaron el corazón y la bolsa alrededor con una lanza. En 1 Corintios 15, Pablo dice esto: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Este es el evangelio que nos salva. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Pedro resucitado. Ahora no estamos hablando de la transfiguración,
Estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. El tercer día resucitó, se apareció a Cefas, luego a los 12, después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto no es el testimonio de uno de otro. 500 personas a la vez lo vieron. Eso es extremadamente difícil de fabricar. La mayoría de los cuales viven aún, es lo que dice Pablo ahí. O sea, lo que él está diciendo es que pueden ir a hablar con ellos acerca de lo que vieron. Todos estuvieron ahí y lo vieron a la vez, resucitado. El que había estado muerto estaba vivo. Y dice, pero algunos ya duermen, algunos de los 500 ya habían muerto, pero la mayoría todavía vivía. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Todos los apóstoles y cientos de personas más vieron al Señor Jesús resucitado, le tocaron, comieron con él, le escucharon hablar, estaba vivo el Señor. Pedro dice, we're not making this stuff up. We saw him. Escuchamos la voz del cielo. Lo vimos resucitado. Lo vimos transfigurado. Nosotros sabemos que las cosas que él enseñó son ciertas. Sabemos que él es quien dijo ser. Él dijo que le iban a crucificar y que 3 días después iba a resucitar. Nosotros no creemos solamente porque la tumba está vacía. Nosotros creemos porque comimos desayuno con él a la orilla del mar. Él nos estaba asando pescado y comiendo delante de nosotros. Estaba vivo. Vimos sus huellas en sus manos, en su costado. Era el Señor. Estaba vivo otra vez. Convivió con nosotros durante 40 días. No estamos inventando estas cosas. Es real. El Señor resucitó. El Señor se transfiguró. El Señor viene otra vez. Es real, dice Pedro. Pedro dice, yo sé que ya saben esto, pero necesitamos continuamente ser recordados. Hermanos, lo que nosotros creemos es real. Es real. Y Pedro continúa y dice, no solamente por el testimonio de todas estas personas, que debería de ser más que suficiente, y es más que suficiente, pero para que toda palabra sea establecida en la boca de 2 testigos, él dice, también tenemos el testimonio de todas las escrituras del Antiguo Testamento que profetizaron que estas cosas iban a suceder, y profetizaron que un día el Mesías regresa en poder y va a establecer su reino universal de justicia, de paz, y que ese reino no tendrá fin. En los versículos 19 a 21, él dice, así tenemos la palabra profética más segura. Y es interesante, con todo lo que Pedro vio y experimentó, y los demás apóstoles, él no dice que debemos acudir a su testimonio como una luz que brilla en las tinieblas, sino para él, lo que es todavía más segura que su testimonio es la palabra de Dios. Él dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones.
Entonces, Pedro dice que en los días oscuros que estamos viviendo, hay una luz a la que podemos acudir, y es la palabra de Dios. Dice que es más segura todavía. En el Salmo 12:6 dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Me encanta. Dice las palabras del Señor, no solamente la palabra, las palabras del Señor son como plata refinada. Pablo nos dice en su carta a Timoteo que toda escritura es respirada, salió de la boca de Dios, es inspirada por Dios. Tenemos en este libro la palabra y las palabras de Dios. Pedro dice, son más seguras todavía que lo que yo vi en ese monte. Y hacen bien en prestar atención, como a una luz que brilla en la oscuridad. En el Salmo 8 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, ¿qué hace? Alumbra los ojos. ¿Es difícil ver claramente en estos días? En los días oscuros en los que vivimos. Dice que las palabras del Señor alumbran los ojos, nos dan perspectiva, nos dejan ver las cosas como son, nos alumbran los ojos. Salmo 119, 105, muchos de ustedes podrían citar de memoria este versículo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios nos da perspectiva, nos alumbra los ojos y también nos da dirección, nos da discernimiento, alumbra nuestro camino también. Pedro dice: yo sé que saben estas cosas, pero nosotros los apóstoles no estamos inventando estas cosas. Y los profetas de la antigüedad tampoco lo estaban inventando. Él dice: ninguna profecía, versículo 21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, nuestra fe y las cosas que creemos son reales. El mundo tal vez no las recibe, tal vez menosprecia las cosas que nosotros creemos, pero los que tenemos la razón, no lo digo por orgullo, lo digo por lo que la palabra de Dios dice, somos nosotros. Eso no nos debe enaltecer, porque nosotros no somos nada diferente de los demás. Y los demás también se pueden unir al pueblo de Dios mediante Cristo, y esa es nuestra oración. Pero las cosas que creemos son reales. Ahora, Josué y Daira han nadado en esas aguas de la bahía Mosquito. De repente, en otro momento comparten sus fotos, pero ahí estaba el agua brillando alrededor de ellos. Pedro dice: la mañana viene, va a despertar el alba, o sea, Cristo viene. Va a haber un día cuando ya no vamos a estar viviendo días malos y tiempos oscuros. Pero mientras tanto, mientras es de noche, tenemos que acudir a lo que brilla en la oscuridad, que es la palabra de Dios.
nos alumbra los ojos, nos alumbra el camino. Pedro dice, hacen bien en prestar atención a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos que nos ayudes a prestar atención a las cosas que tú nos dices en ella. Ayúdanos a ser recordados que estas cosas no son inventos, no son fábulas, no son leyendas. Las personas vieron al Señor Jesús resucitado. Es real. Las profecías del Antiguo Testamento al respecto así confirmadas. Y por lo tanto sabemos que las profecías todavía por cumplirse también son firmes. Señor, ayúdanos a ser diligentes en crecer y a prepararnos para el día en que llegará el Señor. Gracias. En su nombre oramos. Amén.